México lo consigue, la historia del territorio que recuperó de lo que le quitó Estados Unidos. Bienvenidos a Problemas de Nopal Sisters, a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te voy a hablar del único territorio que después de haber sido agandallado por los Estados Unidos, tuvieron que echarse para atrás y regresarlo a sus verdaderos sueños. Y aunque para muchos pudiera parecer un logro pequeño comparado con el gran territorio que nos quitaron, lo cierto es que como conocemos a nuestros vecinos del norte, históricamente ellos nunca reconocen la derrota. Y es por eso precisamente que esta historia vale la pena ser contada. Pero, ¿quieres saber cómo fue que México pudo recuperar una parte de su territorio? Pues quédate que de esto y más te hablaré en los próximos minutos, así que por nada del mundo te puedes perder este video. Para la elaboración de este nuevo video, nos basamos en el artículo de Darío Brooks publicado en la BBC, titulado El Chamizal, la fascinante historia del único territorio que Estados Unidos le devolvió a México tras más de un siglo de disputas, así como artículos publicados en el sitio Infobae, Memoria Política Mexicana y la resolución del caso Chamizal, publicada en el sitio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. El Chamizal, un lugar histórico que fue arrebatado por los Estados Unidos. El caso del Chamizal es seguramente el caso más apasionante de la diplomacia mexicana y posiblemente de la historia nacional en general. Sí, otros ha habido en que la cuantía o la importancia de los intereses en conflicto han sido mayores, pero en ningún caso se han cerrado las emociones o apasionamientos como en este. El Chamizal era una porción de territorio con superficie de 243 hectáreas, aproximadamente entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Este territorio se encontraba a principios del siglo XX al norte del río Bravo, es decir, en su margen izquierda, pero estaba en el margen derecho o al sur del río cuando fue trazada la línea Emory-Salazar y pertenecía a México física y jurídicamente al entrar en vigor los tratados de 1848 y 1853, con los que México perdió más de la mitad de su territorio. Pero sobre el Chamizal no hubo jamás la menor controversia de estos tratados, sino que el conflicto surgió muchos años después. El nombre del Chamizal es muy antiguo, pues aparece en el antecedente documental histórico en la solicitud de título a nombre de Ricardo Bruselas en junio de 1818, donde lógicamente aparece en territorio mexicano. En octubre de 1866, el terreno de El Chamizal fue adquirido por el señor Pedro Ignacio García y del Barrio. Pero entonces, ¿cómo fue que surgió el conflicto? Pues la culpa de todo esto la tuvo nada más y nada menos que el mismísimo río Bravo, que sirvió de base para tomar como línea fronteriza en el trazado de la línea Emory-Salazar. Sin embargo, en este tramo del río Bravo tenía en esos tiempos las características de un río torrencial, a través de valles de aluvión que en el ímpetu de sus fuentes caudales destrozaba fácilmente lo que se encontraba a su paso, por lo cual su cauce resultaba inestable y movedizo. Así que no es de extrañar que desde el momento en el que se fijaron los límites entre Estados Unidos y México, este fue transformándose a causa de los cambios constantes del río Bravo. En 1864 y 1868 ocurrieron fuertes avenidas del río, por lo cual estos terrenos sufrieron inundaciones y cambios repentinos muy considerables, con el resultado final de que la propiedad conocida como el Chamizal pasara de la margen derecha bajo la jurisdicción de México a la margen izquierda del río, quedando bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Número 2. El inicio del conflicto entre México y los Estados Unidos por el Chamizal. Todo comenzó porque el Tratado de Paz, Amistad y Límites, que se firmó en 1848, era muy ambiguo sobre cómo establecer el límite fluvial entre las dos naciones, ocasionando incertidumbres, pues mientras declara que el límite internacional será artificio, o sea, demarcado por elementos naturales como ríos, costas, montañas, etc., en este caso el río Bravo también expresa que será siempre la posición de este definida gráficamente en los planos de la comisión creada ex profeso para ello, o sea, un límite matemático expresado gráfica o numéricamente, lo que ocasionó que no quedara claro el criterio que se seguiría. En octubre de 1866, el jefe político del distrito de Bravos dirigió un oficio al gobernador del estado de Chihuahua, don Luis Terrazas, mencionando lo ocurrido en el río Bravo, pues hubo una enorme inundación natural que alteró el cauce del río Bravo y exponía el peligro de que los terrenos del lado mexicano, entre la villa Paso
Paso del Norte y Franklin, hoy El Paso, Texas, quedaran segregados del lado mexicano, y preguntaba si en tal caso estos terrenos, al quedar en la margen izquierda del río, pertenecían a los Estados Unidos. El gobierno de México propuso que solo se podría resolver la controversia sometiéndola a una decisión definitiva de un jefe de Estado soberano, de acuerdo al artículo 21 del Tratado de Guadalupe Hidalgo. No obstante las gestiones que realizó el gobierno mexicano, las negociaciones se suspendieron durante 9 años, y no fue sino hasta el 19 de julio de 1907 que Enrique Krill, embajador mexicano en Washington, propuso un arbitraje cuyo fallo definitivo e inapelable estaría a cargo de una comisión mixta, compuesta de los mismos miembros que formaban la Comisión Internacional de Límites, integrada y presidida por un jurista designado por el gobierno de Canadá. 15 años pasaron entre la presentación del caso El Chamizal ante la Comisión Internacional de Límites y el acuerdo acerca de un procedimiento para la solución por arbitraje. Número 3. México gana la partida y Estados Unidos tiene que devolver el chamizal. En 1911 hubo un fallo arbitral que le adjudicó a México parte del territorio del chamizal, pero el gobierno de los Estados Unidos se negó a aceptarlo, y por más de 50 años Estados Unidos ejercía jurisdicción de facto sobre el territorio en disputa, y México lo seguía reclamando. En el periodo de 1911 y 1960 se hicieron varias sugerencias para resolver el desacuerdo, ninguna de ellas con sentido práctico o satisfactorio para México, ofreciendo canjear algunas fracciones de terrenos americanos, un aeropuerto, regresar el importe del Fondo Piadoso de las Californias o por un mayor volumen de agua del río Bravo, a cambio de la parte mexicana del chamizal, pero México no aceptó. Así que el presidente John F. Kennedy visitó México en 1962 y discutió el problema con el presidente de México, Adolfo López Mateos, y acordaron entre ambos que los dos gobiernos buscarían alguna solución definitiva, completa, práctica y mutuamente satisfactoria del problema, sin perjuicio de sus posiciones jurídicas y tomando en cuenta toda la historia del terreno. El 29 de agosto de 1963, el secretario de Relaciones de México, Manuel Tello, y el embajador de los Estados Unidos, Thomas Mann, firmaron en la Ciudad de México la convención que adoptaba las recomendaciones de la comisión, declarando que la nueva línea divisoria entre Estados Unidos y México seguiría la línea media del nuevo cauce del río, y que los terrenos que quedaran al sur de dicha línea serían territorio de los Estados Unidos mexicanos, y que los terrenos que quedaran al norte de dicha línea serían territorio de los Estados Unidos de América. La convención estipuló que no se efectuarían pagos entre los dos gobiernos por el valor de los terrenos que se transferirían de un país a otro, y entró en vigor al canjearse las ratificaciones por los dos países el 14 de enero de 1964, y los Estados Unidos iniciaron la labor de despejar los terrenos que deberían transferirse a México. La demarcación de la nueva línea divisorial internacional quedó formalmente consignada en octubre de 1967, y el 28 de octubre de ese año, los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson se reunieron sobre la nueva línea divisoria para efectuar la ceremonia de transferencia de dominio eminente de los terrenos adjudicados a México en cumplimiento del laudo de 1911. El día 13 de diciembre de 1968 se reunieron nuevamente los presidentes Díaz Ordaz y Johnson para celebrar la conclusión de las obras y el cumplimiento de la solución completa del problema del chamizal. Al quedar terminados todos los trabajos, se designó al nuevo cauce con el nombre Cauce López Mateos, en reconocimiento del presidente de México, que acordó con el presidente Kennedy la solución del problema del chamizal. Número 4. Los intereses políticos de Estados Unidos por los que aceptó la derrota. John F. Kennedy decidió buscar solución porque el prestigio y el buen nombre de los Estados Unidos se veían lesionados por el incumplimiento del fallo arbitral que favorecía a México, y no solo en México, sino en toda América Latina. Además, en plena Guerra Fría, a Estados Unidos no le convenía tener problemas, y mucho menos con la nación con la que comparte fronteras. En este turbulento contexto, le convenía a nivel de política hacer la única devolución de territorio que México ha obtenido de Estados Unidos, después de la guerra que despojó a los mexicanos del 55% de su superficie en 1848. Es un trato conveniente para Estados Unidos, que buscaba aliados en América Latina, sobre todo en una época en que México coqueteaba muy abiertamente con la izquierda. Menciona la académica
Química de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Aún así, la noticia de la próxima solución del caso del chamizal fue recibida con júbilo por el pueblo de Ciudad Juárez, pero no por el del Paso, donde hubo oposición de carácter emocional pseudolegal. Numerosas personas protestaron que el gobierno de los Estados Unidos estaba regalando territorio nacional a un gobierno extranjero, y uno de los más importantes opositores al arreglo del caso del chamizal fue John Tosser, senador de Texas, con el pretexto de que no podían desmembrar un estado de la Unión sin su consentimiento, y los habitantes o propietarios de casa habitación o edificios comerciales en los terrenos que se integrarían a México temían, y con justa razón, que se les despojara de sus propiedades sin justa compensación. Número 5. Donald Trump revivió el conflicto del chamizal. A pesar de que se recuperó para México el dominio eminente sobre los terrenos del chamizal, desde cierto punto de vista se puede considerar que el caso del chamizal sigue hasta hoy siendo un caso inconcluso, pues los propietarios de los terrenos que fueron arrancados de México por las avenidas del Río Bravo no han recuperado sus derechos de propiedad privada. Además, aún se sintió más inconcluso cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su campaña por un muro fronterizo, pues ahora se puede caminar por los parques públicos del chamizal en ambos lados de la frontera, donde el Museo El Paso resalta en medio de dos banderas de ambos países, siendo un monumento a la cooperación, y observan un gran símbolo de nacionalismo mexicano, una escultura gigante en forma de X, llamado el Monumento a la Mexicanidad, ubicado junto a la valla fronteriza y que es visible kilómetros adentro del Paso y de Ciudad Juárez. La historiadora Paola Juárez menciona lo siguiente: podemos utilizarlo como un símbolo de amistad, que fue como se vio en los años 60, un recordatorio de que las cosas pueden ser tratadas con mucha mayor cordialidad y civilidad. Un ejemplo para ponérselo enfrente a Trump. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios: ¿crees que si se hubieran hecho todos los tratados con esta cordialidad y civilidad estaríamos mejor? Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. La historia olvidada del Capitán América mexicano que derrotó a los alemanes. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy hablaremos de un superhéroe mexicano en la vida real. Se trata de un inmigrante en los Estados Unidos que decidió enlistarse en el ejército y luchó con tal valentía y suerte que podemos llamarlo el Capitán América mexicano, pues en una batalla defendió él solo a toda la ciudad y a sus compañeros de un batallón, sobreviviendo y haciendo que el batallón de alemanes se retirara del lugar sin atacar.